Buenas noches, que Dios me los bendiga. Estamos llegando a la última lección de esta temporada que hemos llamado, ¿no?, de conocimiento escatológico bíblico, conocimiento de los últimos tiempos. Hoy día vamos a tratar el tema que lleva como título los juicios de Dios. Con este tema vamos a estar terminando con esta quinta lección y vamos a meditar, reflexionar acerca de lo que realmente van a ser los juicios de Dios. Pero nos vamos a enfocar específicamente en dos: el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. Esos son los juicios que vamos a estudiar. Pero para esto vamos a ir a la Escritura, al libro de Hebreos. Desde ya un saludo muy especial para todos ustedes, que Dios me los bendiga. Para todas mis alumnas y alumnos, que Dios derrame abundantes bendiciones y que el conocimiento realmente nos fortalezca y nos empodere para servir al Señor. Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28. Dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, muchas gracias. Declaramos que este es un tiempo especial de bendición. Te agradecemos por el conocimiento que usted, mi Dios, nos trae. Gracias, Espíritu Santo, por tu asistencia, por tu presencia en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Amén y amén. Bueno, a manera de introducción, una explicación simple y sencilla acerca de lo que van a significar estos juicios. Por un lado, el juicio del tribunal de Cristo es el juicio a la iglesia. A diferencia del juicio del gran trono blanco, que es el juicio que muchos llaman el juicio final, el juicio a la humanidad que no tomó en cuenta para nada al Señor. Vamos a empezar hablando acerca de lo que significará para la iglesia, para nosotros los cristianos, nosotros los creyentes, comparecer, estar presentes en el juicio del tribunal de Cristo. Pero para esto vamos a ir a la Escritura. Vamos a ir al libro de 2 Corintios 5:10. Pero recuerda lo que la palabra de Dios dice. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Bien, entonces vamos a ir a 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice así: está el apóstol Pablo escribiendo esta carta, esta epístola a la iglesia en Corintios. Y Dios hablando en el tiempo presente a nosotros como cristianos, creyentes, nacidos de nuevo, guiados por el Espíritu Santo, comprometidos con Dios y su palabra, de testimonio, de santidad, de consagración, preocupados por hacer la voluntad del Señor. Dice así, 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. En este juicio, la iglesia, o sea, nosotros, los cristianos, que hemos sido fieles al Señor, que hemos vivido una vida de compromiso para con Dios, hemos perseverado hasta el final, gloria sea el Señor, nosotros vamos a estar ahí presentes, ¿no? En este juicio la iglesia comparece ante el tribunal de Cristo. Acá la palabra clave es todos nosotros
los que amamos al Señor, los que vivimos santidad, los que estamos, ¿no?, dentro de la perfecta voluntad del Señor. Quizás te preguntarás, no, pero ¿qué es la voluntad del Señor? ¿Qué es santidad? La voluntad de Dios es hacer lo que es correcto y agradable a los ojos de Dios. La santidad es un estilo de vida, de conducta, de testimonio, de consagración. Segunda de Corintios 5:10 nos describe, ¿no?, lo que ha de suceder, ¿no? Vamos a comparecer, ¿no? Y cada uno de nosotros lógicamente va a ser juzgado. Y cada uno de nosotros va a recibir según lo que hayamos hecho, ¿no?, mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo ruego a Dios que sea bueno. ¿Por qué pensar en algo malo? No, eso no tiene lógica. No, es algo bueno, tiene que ser algo bueno. Y el conocimiento es importante para poder definir lo que realmente Dios espera de cada uno de nosotros. Ahora, hay otro texto en la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 10. Romanos, capítulo 14, versículo 10. Alabado sea el Señor, que dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. La palabra todos es un término absoluto. Se refiere, en este contexto se refiere a nosotros como cristianos, como hombres y mujeres de Dios, mis hermanas, que tenemos un serio compromiso con el Señor, un firme compromiso con Dios. Queremos ser luz en medio de las tinieblas, la oscuridad, que estamos comprometidos con el mensaje de la palabra del Señor. Y esto, el estudio, es parte del desarrollo mismo del servicio a Dios. Pero la realidad es que todos nosotros seremos juzgados, no por nuestros pecados, no, porque estos ya fueron tratados por el Señor en la cruz. Recuerda que en la cruz Él llevó todos los pecados y hemos sido redimidos, rescatados, alabado sea el Señor, y hemos sido declarados a sus ojos justos. Somos justicia de Dios. La palabra justo significa lo contrario a pecador. Éramos pecadores. Por eso vivíamos en tinieblas, haciendo lo malo, cegados por esa oscuridad, por esa penumbra, por esas ataduras. Pero cuando Jesucristo vino a nuestras vidas, rompió esas cadenas que nos oprimían, que nos hacían esclavos del pecado. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, para poder definir verdaderamente lo que ahora somos, lo que ahora tenemos de parte de Dios, dice así. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y en el libro de Romanos 8:1, que vamos a verlo más adelante igualmente, dice así, Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recuerda Romanos 8:14 y nomás en este mismo capítulo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y lógicamente, ¿no?, el Espíritu de Dios nos va a guiar a lo que es correcto, a lo que es bueno, a lo que es agradable a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios no nos va a guiar al pecado. Él no nos va a guiar a hacer lo malo. Para nada. Qué lindo, qué maravilloso. Tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y Él nos guía, Él nos dirige. Hay una pregunta que yo quiero hacerme en relación a este juicio del tribunal de Cristo. ¿Qué va a ser juzgado? ¿Qué va a ser tomado en cuenta como parte del desarrollo de ese comparecer ante el Señor y de ser juzgados? Bueno, podemos hablar de nuestra mayordomía. Podemos hablar de nuestras motivaciones, ¿no?, que nosotros tenemos para con Dios. Como ahora, ¿no?,
estamos ocupados en los asuntos del reino, estamos estudiando la palabra, pero con un propósito, no solamente de poder tener el conocimiento, la profundidad, sino que ese conocimiento y esa profundidad nos pueda preparar para poder servir al Señor en su iglesia, en los ministerios que Dios nos ha de colocar. Alabado sea el Señor. Lo lindo de todo esto, ¿no? Como dice 2 Corintios 5, verso 10, es que seremos juzgados, dice la palabra, cada uno de nosotros, dice 2 Corintios 5, 10, quiero leerlo con ustedes. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para que cada uno reciba, ¿no? Según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo, dice la palabra del Señor. Bendito sea Dios Todopoderoso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a recibir de parte del Señor? Bueno, recompensas. Y yo creo que eso es algo importante, digno de ser resaltado. Pero lógicamente las recompensas son premios, son coronas que nosotros vamos a recibir. Pero lógicamente, para poder recibir esos premios, esas coronas, esas recompensas, nosotros tenemos que saber cómo ganarlas. Y eso es lo que quiero tratar en este punto. Porque de que vamos a estar juzgados y vamos a estar presentes en el tribunal de Cristo, sí. Pero no es un juicio de condenación, a diferencia, ¿no?, de lo que vamos a ver en el segundo segmento del juicio del gran trono blanco. No es un juicio del tribunal de Cristo, no es un juicio para que tú estés lleno de pavor, de temor, no, para nada. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la idea es la siguiente, que tú te has esforzado en ese compromiso que tú has tenido para con el Señor. Entonces tú sabes, has trabajado con ahínco, con denuedo, has predicado la palabra de Dios, has tenido un buen testimonio, gloria al Señor. Entonces eso va a ser recompensado. La Biblia habla de coronas. Yo quisiera mencionar algunas de estas coronas. 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. Dice así: gloria sea al Señor. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿qué será premiado en esta? Es como una competencia deportiva, ¿no? En este tribunal. Es como en una competencia, en el contexto de que se escriben estos textos, se habla como de una competencia, ¿no? Donde estamos ahí corriendo, ¿no? ¿Y qué va a ser premiado? La perseverancia, la abnegación, el compromiso que tú y yo tuvimos para con el Señor. Hay mandatos que Dios nos ha dejado, por ejemplo, predicar la palabra del Señor. Y ese compromiso que tenemos con Dios y con su palabra, ¿no? Y qué lindo que ahora tenemos los medios para poder, ¿no?, la tecnología, para poder llegar con la palabra y predicar el mensaje del Señor, es importante. En el mismo capítulo 9 de 1 Corintios, en el versículo 16, el apóstol Pablo dice así, hablando de la predicación del mensaje del Evangelio: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Esa negación, ese compromiso, esa perseverancia, ese ahínco, ese denuedo, va a ser recompensado. No solamente no por llevar el mensaje, sino también por respaldar ese mensaje, esa palabra con tu propia vida. O sea, con un testimonio, de tal forma que ese testimonio resplandezca, porque en medio de las tinieblas la luz resplandece y nosotros somos luz. Alabado sea el Señor. En 2 Timoteo capítulo 4 vamos a ver una segunda corona. 2 Timoteo capítulo 4, en el versículo número 8, 2 Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros la iglesia lo siguiente.
Dios hablando en nuestras vidas. Dios instruyéndonos a nosotros. Somos estudiantes de la palabra del Señor. Dice así: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Corona, la corona de justicia, que será otorgada para aquellos que estamos con esas expectativas, ¿no? El Señor viene, tenemos un mensaje de gloria, un mensaje realmente que prepara el corazón de la iglesia, de los cristianos, de los creyentes. Tenemos las expectativas del Señor, sabemos que el Señor va a venir por su iglesia. Sabemos que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia va a desaparecer, los cristianos vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar. Hay una expectativa en nuestros corazones. Amamos la venida del Señor. Pero hay algo importante, que mientras esto no acontezca, mientras esto no suceda, nosotros tenemos que tomar conciencia de la misión que tenemos para poder llegar con este mensaje y poder predicar la palabra de Dios a la mayor cantidad de personas que podamos, para mostrarles el camino correcto, el camino de la salvación, el camino de la vida eterna, que quizás muchos no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Por eso la preparación, el estudio, el compromiso con la palabra del Señor para poder transmitir el mensaje de Dios. Alabado sea el Señor. En el libro de Santiago, capítulo 1, vamos a ver una tercera corona. Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación. En otra versión dice el que soporta la prueba. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, para que no quede duda, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de vida. Aquí Dios va a recompensar nuestra fidelidad, nuestra valentía, nuestro coraje para con el Señor. Nada nos amilanó, nada nos detuvo. Alabado sea el Señor. A pesar de las luchas o de los problemas que de pronto se levantaron, vientos y tempestades, pero nosotros estuvimos ahí perseverantes, dependiendo de Dios completamente. Aun cuando quizás en algún momento hasta aún se puso en riesgo nuestra vida, pero nada de eso nos detuvo, nada de eso nos avergonzó, no nada. Alabado sea el Señor. Y Dios va a recompensar con esta corona, con esta recompensa, esa fidelidad, esa valentía, esa sagacidad que tú y yo mostramos para el Señor. Hay un versículo también en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 10, que dice así. Apocalipsis, capítulo 2, verso 10. Hablando de la corona de vida, es la tercera corona que estamos estudiando. Dice así. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, dice así. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué impresionante, porque en el tiempo en que esta revelación llegó al apóstol Juan, aún preso, confinado en una isla, la isla de Patmos, ¿no? Donde los romanos lo habían colocado ahí porque sabía que él iba ahí, se iba a morir. Pero Dios tenía otro plan, un propósito inmenso para con él, y ahí le dio el Apocalipsis, la revelación del Apocalipsis en la isla de Patmos. Y en medio de esa situación de tristeza, de dolor, aún de muerte, porque cuando te enviaban a esta isla era para que te murieras, pero Dios preservó. Curiosamente, el apóstol Juan fue el único que murió en su vejez. Los demás apóstoles todos murieron como mártires, ¿no? Murieron de muertes violentas. Juan no, Juan murió en su vejez. Pero mira, sé fiel, le dice. Dios va a recompensar esa fidelidad. Esa fidelidad que nosotros mostramos para con el Señor. Nada nos amilana, nada nos detiene. Aun cuando quizás tengamos que reconocer, pasamos momentos complicados, difíciles, pero ahí estuvimos dependiendo de Dios. Ahí estuvimos peleando la buena batalla. Ahí estuvimos guerreando con el Señor en oración, en ayuno,
sacando la palabra de nuestro corazón vez tras vez que venía una situación difícil, ¿no? Y declarando esa realidad que nos tocaba vivir, que quizás no era la mejor, pero con la palabra de Dios, con la palabra de fe. Y eso nos daba victoria, victoria tras victoria. Alabado sea el Señor. En Primera de Pedro, una cuarta corona, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4, dice así, la corona de gloria. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4, dice así. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aleluya. ¿Qué es lo que va a recompensar aquí? Ese servicio con sencillez, con humildad, que nosotros dedicamos al Señor. Alabado sea Dios, es un privilegio servir al Señor. Es un privilegio trabajar para Dios. Es un privilegio predicar la palabra del Señor. Es un privilegio tener un buen testimonio. Gloria al Señor. Sí, digo gloria al Señor con énfasis. Es un privilegio, ¿no? Como ministros, como siervos, alabado sea el Señor. Es un privilegio. Dios va a recompensar eso. Ese tiempo que tú inviertes en la obra del Señor. Esas lágrimas que tú derramas por las almas. Ese tiempo que tú estás hablando la palabra de Dios a otras personas. Dios va a saber recompensar. En Primera de Corintios capítulo 15, en el versículo 58, este versículo es un versículo de fortaleza, pero también de ánimo para hacer lo que realmente Dios espera que hagamos en cuanto al servicio que va a ser recompensado por el Señor. Dice así, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, alabado sea Dios, sino que va a ser recompensado. Como dice 1 de Pedro 5, verso 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, alabado sea el Señor. Y por último, vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 19. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Bendito sea el Señor. Yo me gozo y me deleito, bendito sea el Señor, en la palabra de Dios Todopoderoso. Dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Aleluya. Qué lindo. La corona de gozo, la corona de gozo, la corona de regocijo. Esta corona será otorgada a aquellos que estamos preocupados, no solamente por predicar la palabra del Señor, sino también por ganar almas para el Señor, por tener discípulos. Alabado sea el Señor. Estar ahí invirtiendo tiempo, predicando, ganando las almas. Cada alma que tú ganas ya es un discípulo, ya estás tú preocupado por él, por ella. Y estás ahí tratando, ¿no?, de que estudie la palabra, tratando ahí de que siga el camino del Señor, tratando ahí respaldando sus propias vidas con oración, con ayuno, con compromiso serio. Alabado sea el Señor. Es una alegría, ¿no?, cuando tú ves un alma venir a los pies de Cristo. Pero ahí comienza el trabajo. Ahí empieza el trabajo. Entonces, ese compromiso para con las personas, ese compromiso para con las familias, bendito sea el Señor, va a ser recompensado por nuestro Señor. Gloria sea al Señor. En 1 Corintios capítulo 3, verso 14. 1 Corintios capítulo 3, versículo 14. La Escritura dice así: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aleluya. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y nosotros tenemos que ser claros en esto, definidos en nuestro corazón, acerca de lo que nosotros realmente queremos realmente lograr en este caminar con el Señor,
en este andar con Dios, sirviendo al Señor, trabajando para el Señor. Hay dones que Dios te ha dado, dones que tenemos de parte del Señor, talentos, capacidades, habilidades con las cuales nosotros podemos servir al Señor. No digas nunca, no sé qué puedo hacer. Hay algo que puedes hacer. Cuando Saulo de Tarso, a quien más tarde conoceríamos como el apóstol Pablo, se convierte, lo primero que le dice a Dios en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 6, él le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira cómo se puso al servicio de Dios inmediatamente. Y en el contexto en que está ese pasaje bíblico, él estaba ciego, había quedado ciego. Pero en su corazón tenía luz resplandeciente para poder servir al Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que te limites. Dios no quiere que tengas limitaciones, que no puedo, que no tengo tiempo. No, somos personas ocupadas. Pero aún siendo personas ocupadas tenemos tiempo para predicar, tiempo para poder ayudar, tiempo para poder sembrar, tiempo para poder ayudar, para servir al Señor. Sí, nos hacemos de tiempo. Alabado sea el Señor. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24, Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24, vamos a leer de la siguiente forma. Dice así: aleluya. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. La gloria es para Dios. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Sí, todo lo que hacemos, hagámoslo con excelencia. Démosle lo mejor al Señor. Démosle lo mejor de nuestros dones, talentos, de nuestras finanzas para sembrar en el reino de los cielos. Seamos personas de compromiso para con Dios. Seamos personas serviciales con el Señor, sacando de nuestro corazón toda avaricia, toda mezquindad, todas aquellas cosas que realmente muchas veces nos hacen personas pues que no, Dios no espera que seamos así. Pero para eso tenemos que tener un corazón rendido al Señor. Para eso tenemos que tener una dirección y la tenemos. El Espíritu Santo guía nuestros caminos. Él sabe lo que es mejor. Él sabe cuál es la forma y la manera mejor para hacer las cosas del Señor. Este juicio, para terminar, este juicio no es un juicio de condenación. Es un juicio de alegría, es un juicio de gozo. Recordemos que aquí es la iglesia la que va a estar compareciendo delante del Señor. A diferencia del juicio que vamos a tratar dentro de un momento, ¿no? Que es el juicio del gran trono blanco, que sí es un juicio diferente. En el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 24, San Juan, capítulo 5, versículo 24, bendito sea el Señor. San Juan, capítulo 5, versículo 24, la palabra de Dios dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y como decía, ¿no?, hace un instante, este no es un juicio de condenación, es un juicio de alegría, es un juicio de recompensas, es un juicio de reconocimiento. Pero entendamos, tenemos que ganarlo. Si nosotros estamos quietos, si nosotros estamos ahí, no tenemos las manos sobre el arado, no somos religiosos, pues, ¿qué vas a recibir? Pues nada. Y la idea de Dios no es esa. La idea de Dios es que Dios pueda recompensar tu peregrinar. Dios pueda recompensar nuestro esfuerzo. Que Dios pueda recompensar nuestra dedicación. Que Dios pueda recompensar nuestro compromiso. Que Dios pueda recompensar nuestra consagración para con Él. Porque eso es lo que vamos a ver en este juicio. Alabado sea el Señor. Quiero terminar en este primer punto, Romanos 8.1 del tribunal de Cristo, leyendo Romanos 8.1. Romanos 8.1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, y esto es importante, sino conforme al Espíritu.
Hay una diferencia en el andar en la carne y en el andar en el Espíritu. Y nosotros como cristianos, nacidos de nuevo, guiados por el Espíritu Santo, lo tenemos claro. Porque cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, pues somos guiados a hacer lo que es correcto, agradable a los ojos de Dios. En pocas palabras, somos guiados a hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Punto número 2, el juicio del gran trono blanco. En este juicio, quiero ser enfático en esto, la iglesia ya no está. Los cristianos ya no estamos. Entonces, ¿quién va a estar en este juicio? Vamos a ir a la Escritura para poder entender Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 al versículo 15. Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 al versículo 15. Dice así: el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, los libros de los hechos de la vida. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, el libro de la justicia de Dios, el libro de los salvos. En su justicia Dios va a abrir ese libro, en su justicia. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros de los hechos de la vida. Alabado sea el Señor. Entendamos esto, porque acá hay revelación profunda de parte de Dios, para que usted pueda entender de que este juicio Dios no lo ha preparado para usted. Si tú no tienes a Cristo, pues este juicio es para ti. Y eso es lamentable. Por eso miramos con esperanza. Si tú no tienes a Cristo, corriendo a Dios, entrégale tu vida a Cristo y nace para Él. Dice: fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte segunda es la separación definitiva de Dios. Yo siempre digo, mientras hay vida, hay esperanza. Como leíamos al inicio en Hebreos capítulo 9, versículo 27, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Hay un cielo, pero también hay un infierno. Pero Dios no quiere eso para nadie. Al contrario, Dios quiere que todos se salven. San Juan capítulo 3, verso 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en este juicio, la vida eterna no tiene cabida en el corazón de ninguna de las personas que están acá. Porque todas las personas que están compareciendo en este tribunal, en este juicio del gran trono blanco, son personas que despreciaron a Dios. Son personas que decían: no, yo tengo mi religión. Y mi religión, bueno, sí, tu religión, porque tu religión, ahí puedes tomar, ahí puedes hacer cosas, y esto y lo otro, ¿no? Ahí no hay santidad, ahí no hay consagración, ahí no hay palabra, ahí no hay oración, ahí no hay ayuno, ahí no hay ir a la iglesia, ahí no hay santidad, ahí no hay hacer la voluntad de Dios, no, para nada. Ahí lo que hay es mundanalidad, hay carnalidad, hay el sensualismo de este mundo. Lamentablemente, estas personas no conocieron a Dios y se perdieron por toda la eternidad. Y su destino final, dice el verso 15, y el que no se halló inscrito en su justicia, el Señor abre el libro de la vida, dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Alabado sea el Señor. Eso va a suceder con la humanidad, sin Dios. Alabado sea el Señor. Por eso nosotros como estudiantes de la Biblia tenemos que tomar conciencia para poder
llevar el evangelio, para poder compartir la palabra a tiempo y fuera de tiempo, como le diría el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, ¿no? En 2 Timoteo capítulo 4, te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo. Quiero leerlo con ustedes. 2 Timoteo capítulo 4. Por eso la imperante necesidad que Dios está despertando en el corazón de millones de cristianos llenos del fuego de Dios, de la pasión por las almas, por la predicación de la palabra de Dios, le puedes llevar el mensaje. Porque sabemos que va a haber consecuencias para aquellos que no quieren recibir el mensaje, para aquellos que no quieren obedecer la palabra. Y dice, 2 Timoteo 4:1 dice, vamos a leer los versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Te encarezco delante de Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo, hablando en este tiempo a nosotros, de la gran necesidad que hay en el corazón de Dios y que está en relación a nosotros. No es solamente acumular conocimiento cuando ves que las almas se pierden. Utilicemos los medios, la tecnología para poder llevar el mensaje del evangelio. El resultado en este juicio será pues desastroso, inconcebible en cuanto a la gravedad por las consecuencias. Como dice el verso 15 del capítulo 20, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11 dice lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 6, gloria sea el Señor, del versículo 9 al 11, dice así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y lamentablemente, en este juicio del gran trono blanco están precisamente todas esas personas que son juzgadas. Este sí es un juicio de condenación. Enseñábamos, ¿no? Y les enseño, mejor dicho, que a diferencia del juicio del tribunal de Cristo, que no es un juicio de condenación, es un juicio de justicia, de recompensa, de gozo, de alegría. Por lo menos esa es la idea correcta. Pero en este juicio, no. Este es un juicio de condenación. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, dice así, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Les explicaba lo que significa la muerte segunda, la separación definitiva de Dios, de su creación. Ahí ya no hay tiempo, ya no hay. Tuviste tu tiempo, tuviste tu oportunidad, no la aprovechaste, pensaste que no era importante. Más importante era tu vida en el mundo, más importante era, qué sé yo, esto y lo otro, que Dios. Y te argumentabas quizás con no tengo tiempo o que no siento, y muchos argumentos, ¿no? Los argumentos son pensamientos que vienen, no vienen de Dios, vienen del enemigo. Y él utiliza tu mente para sembrar esos pensamientos, ¿no? Que Dios no es importante, que estás creyendo en lo que ese evangelista dice, y esto y lo otro. No, tú tienes tu religión. No, de lejos nomás, no asumas compromiso y esto y lo otro. ¿Para qué vas a vivir santidad? ¿Para qué vas a vivir dentro de la voluntad del Señor? No, tú puedes vivir como tú quieras y esto y lo otro. Y lamentablemente, por vivir así, en este juicio tú estarás. Pero la idea de Dios, quiero decirte, y con esto te bendigo, la idea de Dios es que eso no pase contigo. Por eso Dios te da la palabra. A nosotros como estudiantes de la palabra, nos prepara ¿para qué? Para sembrar la semilla. La semilla es la palabra de Dios a otros que no tienen el conocimiento. Yo quiero terminar diciéndolo 3 cosas que tenemos que saber. En ese anhelo,
en ese desear de Dios. Porque yo no quiero, es algo inconcebible, no, yo quiero desear irme al infierno. Yo quiero desear ahí quemarme. Yo quiero desear vivir en el tormento eterno. Eso no tiene lógica. Es una locura pensar así, ¿no? Porque Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Porque Dios quiere lo mejor para ti y para tu familia. Alabado sea el Señor. Por ese motivo quiero mencionar estos 3 puntos. Primero, San Juan capítulo 3, versículo 3. San Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Un nuevo nacimiento, una vida nueva. La vida de Dios que viene a nosotros. Muchos no tienen explicación. Pero ¿cómo? Ese hombre era un drogadicto. Ese hombre era un borracho. Ese hombre era una mala persona. Mira, y ahora es un predicador de la palabra del Señor. Viaja por diferentes lugares llevando la palabra de Dios. Tiene su canal en YouTube y predica y enseña. Tiene una linda familia. Es pastor de una iglesia. Eso es lo que hace Dios. Pero para que eso ocurra, uno tiene que nacer para Dios. Para que haya cambio, para que haya transformación. Aleluya. Lo segundo, Gálatas capítulo 5. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo andamos? Es una buena reflexión. Número 2. Primero, tienes que nacer para Dios. Arrepentimiento, nuevo nacimiento y vida con Dios. Gálatas capítulo 5. Vamos a leer del versículo 19 hasta el versículo 25. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, y más por el contrario estarán delante de Dios en el juicio del gran trono blanco, que es un juicio de condenación eterna, sufrimiento eterno. Y es una locura pensar, no, yo quiero eso. No, yo no quiero eso. Yo quiero vivir con Dios. Yo quiero estar bien con Dios. Versículo 22, Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y eso es posible porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Él es el que provoca esas experiencias gloriosas, ese deseo de la intimidad con el Señor, la oración, el ayuno, la palabra. Pero los que estarán en el juicio del gran trono blanco no tomarán en cuenta a Dios para nada. Se llamaban agnósticos, ateos, libres pensadores, pecadores en pocas palabras. Y lamentablemente llegan a un final infeliz. Pero yo quiero insistir, Dios no quiere eso para nadie. Y por último, Efesios capítulo 1, versículo 5. Entonces, en el segundo punto, andemos en el Espíritu. Pero para que eso ocurra, como le decíamos en el primer punto, uno tiene que nacer para Dios. Una vida espiritual viene y después empezamos a caminar con el Señor. Efesios 5, versículo 1 al 5. Efesios 5, bendito sea Dios Todopoderoso. Dice así. Del 1 al 5, Efesios 5 dice así. Andad como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio
a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino también antes acciones de gracias, porque sabéis que esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y los que tienen este estilo de vida, esta conducta, sin mostrar un arrepentimiento, ¿no? un querer cambiar, porque cuando uno quiere cambiar, uno dice, ¿qué puedo hacer? Y ahí viene la palabra, entrégale tu vida a Cristo. Porque si no, tu final será un final infeliz, lago de fuego. Eso es lo que depara al final para los que no toman en cuenta a Dios, para los que han tomado el cristianismo como un juego. Hoy estoy en la iglesia alabando, glorificando a Dios y después estoy en la discoteca bebiendo alcohol. Hoy estoy glorioso, ahí, aleluya, de rodillas, llorando, hasta llorando. Y después están fornicando, están adulterando, están mintiendo, están estafando, están engañando. No se puede servir a dos señores. O eres de Dios o eres del diablo, así de simple. La idea correcta es, no, yo quiero ser de Dios. Y quizás con esto termino. Y quizás te preguntes, ¿pero qué puedo hacer, predicador? Entrégale tu vida a Cristo, así de sencillo. Y si ya tienes a Cristo, conságrate. Estudia la palabra del Señor. Nosotros estamos enfocados, ¿no?, en esta temporada de crecimiento espiritual. Nos hemos llamado, ¿no?, a todo este tiempo preparándonos y profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy ya estamos terminando esta quinta clase, esta segunda temporada de estudio que le hemos llamado escatología bíblica. Alabado sea el Señor. En la primera temporada tocamos muchos temas ya con la facilidad de la doctrina del comienzo, del inicio. Y conforme pasan los tiempos y las temporadas de estudio, vamos a ir fortaleciéndonos en el conocimiento de la palabra de Dios, adquiriendo un mayor conocimiento, pero con un solo propósito, que tu vida sea útil para el Señor. De repente alguien que nos sigue, que nos escucha y no tiene a Cristo, y quizás te pregunta, yo quisiera caminar con Dios. Pues déjanos ayudarte, hacemos una oración, entrégale tu vida a Cristo en esta noche. Padre Celestial, repite conmigo esta oración. Padre Celestial, perdóname todos mis pecados. Señor Jesús, entra en mi corazón, sé mi Dios y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, desde ahora y para siempre. Gracias te doy en esta noche. Yo me arrepiento y siento dolor en mi corazón por la vida que he llevado, pero a la vez siento gozo y alegría porque sé que hoy día yo nazco para Dios. Una vida nueva Dios me entrega. Amén. Alabado sea el Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. El libro de la vida es el libro de los salvados. El libro de la vida es el libro de la justicia de Dios. Ahí están nuestros nombres. Y en su justicia, aún en el juicio del gran trono blanco, Dios va a abrir el libro de la vida. Que Dios me lo bendiga. Estaremos ya anunciando los próximos temas de nuestras próximas temporadas. Dios les bendiga. Buenas noches.